un versículo. Vamos a ir a la epístola de Judas. No Judas Iscariote, ¿eh? Y vamos allí a leer un solo verso. Judas tiene un solo capítulo antes de Apocalipsis y dice así el versículo 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Oremos. Padre, bendito y adorable Señor y Salvador, te glorificamos una vez más y te alabamos, Señor. Nos rendimos a tus pies, dándote gracias porque tú nos das tu palabra. También pidiéndote, Señor, que esta tu palabra pueda edificarnos, que tú nos guíes, que digamos no lo que querramos, sino lo que tú quieras que digamos. Que seamos, Señor, guiados por tu Santo Espíritu. En Jesucristo. Amén. El Espíritu y la oración. Como usted sabe, estamos siguiendo el libro de Marcos, pero no consecutivamente. O más bien, no siempre, porque de tiempo en tiempo nosotros nos apartamos para no tener solamente el libro de Marcos. La semana pasada el pastor Díaz estuvo por acá y ya esta es la segunda semana que no tratamos de Marcos. El Espíritu y la oración. El Espíritu y la oración es uno de una serie de mensajes que nosotros estuvimos tratando años atrás y que por eso tal vez usted note que hablo de un contexto, voy a tener que mencionar un contexto porque era una serie acerca del Espíritu Santo. Uno de los aspectos, hermanos, más importantes de la vida del cristiano es la oración. Siempre la oración será un motivo para nosotros referirlo. La oración es la comunión del alma con Dios. La oración es una actividad espiritual. Es un ejercicio de la fe. Yo sé que en las religiones usted encontrará que las personas elevan su voz a Dios. Eso es verdad, pero como veremos al final, nosotros no encontramos eso en las Sagradas Escrituras y nuestro compromiso es decir lo que dice las Sagradas Escrituras. Por medio de la oración, el cristiano adora a Dios, le expresa su amor al Señor, le alaba por sus perfecciones, le da gracias por sus misericordias, le confiesa sus pecados particulares, pide perdón, se entrega a su voluntad, intercede por otros. La oración es columna vertebral en la vida de cada cristiano. Sin la oración no podríamos nosotros caminar espiritualmente hablando, no podríamos avanzar, sería imposible nosotros vivir la vida cristiana sin la oración. En la vida del Señor Jesucristo nosotros vemos este ejemplo, un ministerio, una vida santa, sin reproche, un ministerio eficaz, un ministerio basado en la oración. Le oímos decir en Lucas capítulo 22, versículo 39, y saliendo se fue como solía, o sea, como acostumbraba, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. En el versículo 40 dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Lucas capítulo 22, versículo 39 hasta el 41. En este verso 39 dice que él se fue como solía. Puntualizamos que él quiere decir que eso era una costumbre, era un hábito en la vida del Señor Jesucristo, ir al monte de los olivos a orar. Un monte es una elevación, no un lugar de muchas plantas. Allí él se encontraba a solas con Dios el Padre y oraba. El Señor Jesucristo, aun siendo Dios, ni siquiera
participaba de los alimentos, o sea, no comía sin antes dar gracias al Padre, sin orar. No tomaba decisiones sin orar. Ustedes recuerdan aquella ocasión cuando él oró para escoger a los 12 discípulos. Dice la Escritura que pasó la noche orando. El Espíritu Santo es la fuente de esa vida de oración. El Espíritu Santo es el que conduce a una persona así a orar. Usted recordará en los profetas menores, cuando Zacarías habla del derramamiento del Espíritu Santo que se cumpliría en Pentecostés, utiliza este nombre para referirse al Espíritu. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a él. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Espíritu de oración, y mirarán a él. El Espíritu Santo nos guía a orar porque Él es espíritu de oración. Él nos estimula a orar, nos motiva a orar. Es por causa del Espíritu Santo que nosotros podemos orar y no solamente expresarle a Dios, sino creer que el Señor nos dará lo que conforme a su voluntad le estamos pidiendo. Aquellas cosas que son de acuerdo conforme a su voluntad. Además de esto, entiendo que en el término que más puede entenderse como buscar a Dios es la oración. Cuando alguien busca a Dios es a través de la oración, porque Dios no se ve ni está en un lugar. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Está hablando de la oración. Se está refiriendo a ella como acercarse a Dios. Y el que se acerca en oración a Dios debe creer que le hay. Debe creer que Dios está allí escuchando y que le va a premiar por haberle buscado. Orar es buscar el rostro de Dios. Orar es entrar en su santa presencia. Orar es venir a Él. Dice el salmista: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Salmo 27, versículo 8. Buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Dios es el único Dios cercano. No solo es el único Dios vivo, sino el único Dios cercano que tiene comunión con los suyos. Porque ¿qué nación grande, dice el Señor, hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Deuteronomio capítulo 4, versículo 7. Nosotros recordamos cuando Elías, los profetas de Baal, vociferaban y llamaban a su Dios, a Baal, pero no había quien respondiese. Pero con Dios no sucede así. ¿Qué nación tiene dioses tan cercanos como nuestro Dios, que nos escucha, que en todo lo que le pedimos Él está presente? Habiendo visto esta introducción, vayamos en primer lugar a la oración en el Espíritu. La oración en el Espíritu. Quiero que para ello tomemos como base a Efesios capítulo 6, versículo 8. Efesios capítulo 6, versículo 8 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ese es el título de nuestro primer punto, la oración en el Espíritu. Vamos a aprender qué es la oración en el Espíritu. Hermanos, sabemos que orar no es cosa fácil, no es algo que se aprendió en casa. Yo, por ejemplo, tuve se nos acostumbró a nosotros a repetir una oración antes de ir a la cama. Teníamos que arrodillarnos y repetir esa oración y luego acostarnos. Esa es una costumbre tal vez católica, no sé de dónde mis padres la sacaron, pero esa fue la que me inculcaron. Siempre repetíamos lo mismo. Y yo sé que hay personas que tienen ese hábito que su hora de oración es antes de dormir. Y yo le digo, bueno, ya la lucha pasó. Mejor hazlo al levantarte, porque ya cuando te vas a acostar ya no hay tentación, ya no hay lucha,
ya no hay dificultades, es a dormir. Entonces tú necesitas la gracia del Señor para comenzar el día, para la lucha continua del día a día. El caso es que ese es el tipo de oración que yo elevaba. Ahora, los discípulos habían también recibido un modelo, el de los escribas y de los fariseos, pero ellos decían, eso como que no es. Le dicen al Señor, enséñanos a orar. Yo después tuve que aprender a orar, después que me convertí. Toda una infancia repitiendo una oración al borde de una cama antes de acostarse. No sé hasta qué edad yo duré en eso, pero después, gracias al Señor, Él me enseñó a orar. Porque la oración no es algo que nace con nosotros, no es algo que nos enseñaron en casa, no es algo que nos impuso una religión, sino que es hablar con Dios guiado por el Espíritu Santo. Es lo que enseña las Sagradas Escrituras. Los discípulos vieron que el Señor Jesucristo no oraba como los escribas y los fariseos. La oración de los escribas, o sea, física, era ponerse de pie y en voz alta, a veces levantaban las manos a Dios y oraban, pero la posición no es lo que importa. Es que el Señor Jesucristo oraba de otra manera, oraba con sinceridad, hablando a Dios el Padre de todo corazón. Era una oración donde el corazón está involucrado, no era formalista, sencillamente por hacerlo. Los discípulos no sabían cómo orar, cómo hacerlo. El modelo que habían visto, repito, era el de los escribas y el de los fariseos, pero no era el modelo que ellos querían imitar, no era el modelo que ellos habían visto en su maestro. Ellos habían visto a su maestro con un modelo distinto. Notaban que él, cuando se arrodillaba, oraba al Padre de todo corazón y estaban interesados en saber cómo él ora. Y él le da incluso una oración modelo donde lo primero que hace es exaltar a Dios el Padre. Judas, no Iscariote, sino el escritor de la carta que nosotros tenemos aquí, habla también de la oración en el Espíritu. Es el texto que nosotros leímos en principio. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Quiere decirnos este texto que el Espíritu Santo es quien interviene en el proceso de la oración que nosotros realizamos. Hermanos, nuestras oraciones no son hechas solo por nosotros, sino que el Espíritu Santo nos está ayudando en la oración. Nuestras oraciones no pasarían del techo, a no ser que el Espíritu Santo estuviera ayudándonos en nuestra debilidad. Nosotros estamos recibiendo ayuda desde arriba. Dice Pablo a los romanos que qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nosotros somos débiles para elevar oración a nuestro Dios. No sabemos qué pedir, cómo pedir, no entendemos toda la esencia de la oración. Por eso nos fue dado el Espíritu. Nosotros somos ayudados desde el cielo en la oración. Dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Dice el verso 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento el incienso se agregaba en los sacrificios como una forma de elevar un olor fragante en la presencia de Dios. Dice la Escritura que hay un ángel agrega mucho incienso. Le fue dado mucho incienso para agregarlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Quiere decir que nuestras oraciones son ayudadas desde arriba. Dios ordena que sea agregado incienso para que nuestras oraciones sean olor fragante, como una ofrenda a Dios. Las oraciones nuestras no solamente llegan al cielo, sino que son tomadas en cuenta también por el Señor, por el Cordero que está ya sentado a la diestra de Dios.
Dice Apocalipsis capítulo 5, verso 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos están allí, delante del Cordero, y cuentan. Son como el incienso, emanan un olor fragante delante de la presencia del Señor. A veces nosotros oramos, pero ya hace tiempo y por nuestra humana debilidad nos olvidamos de que hemos pedido por eso. Dios las tiene en cuenta, esas oraciones. Dice que suben a su presencia, son ayudadas desde arriba, no son dejadas en debilidad. A veces son pocas nuestras palabras, a veces son débiles nuestras palabras, a veces no son rebuscadas nuestras palabras, pero están delante de la presencia del Señor. Eso nos asegura la Escritura. El Espíritu nos ayuda. El Espíritu nos ayuda en todo el aspecto de la oración. Yo diría que el inicio de esa ayuda es que nos da deseos de orar. En lo íntimo de nuestro corazón hay un deseo de venir a Dios, y cuando decimos vamos a orar por eso, eso indica que el Espíritu Santo está obrando, dándonos confianza de que podemos llevar a Dios esa oración. Él también no solo nos ayuda poniendo deseos de orar en nosotros, sino que también nos pone esperanza en la oración. O sea, esto quiere decir que oramos y sabemos, comprendemos, creemos que Dios nos está escuchando y nos va a responder. De modo que la oración la hacemos con fe en el Señor, de que Él nos oye. Pero eso es obra del Espíritu Santo. Si usted va al fruto del Espíritu, se va a dar cuenta que parte de ese ramillete que compone el fruto del Espíritu está la fe. Ahí está obrando el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios traerá a nuestra mente aquellas cosas por las cuales debemos de pedir, cosas que son conforme a su voluntad. No solamente pedir por asuntos de esta tierra, por carencias, por necesidades o por dificultades, sino por cosas que van a tener un efecto en el reino de Dios para su gloria. De no ser por el Espíritu, nosotros estaríamos abandonados a nuestras propias inclinaciones pecaminosas, a decir que cualquier cosa a Dios. Estaríamos abandonados también en el sentido de que nos guiaríamos por lo que somos nosotros, pero nosotros, usted sabe lo que pasa con cada uno de nosotros, que estamos interesados en las cosas terrenales y tenemos muy poco interés por las cosas celestiales. Estaríamos pidiendo de todo para acomodarnos aquí, y estaríamos pidiendo de todo para que no nos falte nada aquí. Eso sucede, repito, si Dios nos dejara abandonados sin el Espíritu. Pediríamos todo lo que nuestros sueños están anhelando, nuestra mente está anhelando, pero no nos acercaríamos a Dios para tener comunión con Él, no nos acercaríamos a Dios para nosotros pedir algo que afectara, que afectara positivamente, que viniera en bien de su reino. No nos acercaríamos a Dios para pedirle algo de índole espiritual. Como tantas veces hemos hablado aquí de los asuntos que son para el alma, que tienen que ver con el alma. La oración, entiendo que al igual que cada medio de gracia, cada medio que Dios nos ha dado tiene su importancia, y dentro de esos medios de gracia la oración glorifica, pero también agrada a Dios. En el Antiguo Testamento, repito, el incienso se añadía a los sacrificios, se traía al Señor, y dice Levítico capítulo 2, versículo 2, que era olor grato a Dios. Ahora en Apocalipsis vemos que así son nuestras oraciones.
El Espíritu hace que sean gratas nuestras oraciones al Señor, un olor fragante, algo bien recibido delante de su presencia. Quiere decir que para orar de una manera aceptable a Dios, se debe orar en el Espíritu, ayudado por el Espíritu, tener el Espíritu. Primero que todo, punto 1.1, esto quiere decir que tú debes haber nacido de nuevo para experimentar la presencia de Dios en el acto de la oración, en la presencia de su Espíritu en el ejercicio de la oración. Debe haber nacido de nuevo, porque una vez que una persona nace de nuevo, el Espíritu de Dios viene a habitar, a morar en esa persona. Sin el Espíritu Santo que mora en nosotros, no se puede ofrecer a Dios ninguna oración que le agrade. La primera razón es que sin el Espíritu, el hombre está muerto espiritualmente. No tiene vida espiritual. No tiene vida para lo que es bueno, para lo que es espiritual. No entiende las cosas espirituales, por lo cual poco le importa orar a Dios. Una persona sin el Espíritu puede pasar tiempo sin orar a Dios. A lo mejor cuando se encuentre un aprieto, se doblará, se inclinará y pedirá a Dios cuando se encuentre en una dificultad. Pero puede pasar un día, 2 días, una semana, un mes, meses, un año, sin ni siquiera dirigirse a Dios. No le va a importar, no lo va a desear y en consecuencia no va a orar. Pero por el Espíritu nosotros seremos guiados a pedir. Estaremos continuamente pidiéndole al Señor. Estaremos buscando su rostro continuamente, teniendo en cuenta los principios bíblicos y aplicándolo a cada situación de nuestra vida. Gracias al Señor por el Espíritu Santo. Eso quien lo hace es el Espíritu. El hecho de que nosotros podamos tener 1 mes, 2 meses, 1 año en el cristianismo y estemos continuamente orando. Yo llevo más de 20 años, 30 años orando por familiares continuamente. ¿Y sabe usted por qué no me he cansado y tirado la toalla? Porque el Espíritu nos hace conscientes de que no es en vano. No es en vano orar por ellos. Orar en el Espíritu también significa que el Espíritu nos da fe para creer que Dios escuchará y responderá. Esa constancia, esa esperanza la infunde el Espíritu. Cuando oramos en el Espíritu, el mismo Espíritu calma nuestro ser, dándonos paz, sabiendo que Él nos responderá. Y por eso leímos en la lectura inicial la historia de Ana. Cuando Ana viene a orar al Señor, ora y vuelve a su casa teniendo paz, teniendo quietud en su corazón. Vemos en la historia de Ana que el Espíritu Santo le guió en la oración. Ana no tenía una promesa de que todo el que ora va a concebir o va a salir embarazada. Muchas veces oramos por asuntos que no aparecen como una promesa de parte de Dios, no aparecen de manera específica, aunque otras veces sí oramos por peticiones que están allí en la Biblia como una promesa. En este caso, Ana no tenía una promesa de que iba a quedar embarazada, porque esa promesa no existe, pero el Espíritu Santo le guió en la oración. El Espíritu Santo le dio paz. Esa paz que le infundió por saber que el Señor le había escuchado, que el Señor había recibido su oración. Esa paz echó fuera la tristeza que le había quitado a ella el apetito, le había robado el deseo de comer y le hacía llorar continuamente. Esa paz volvió a su corazón por la oración. El Espíritu Santo la guió. Pero cuando nosotros oramos en el Espíritu, no solo sucede esto, sino que somos llenos de valor y de poder. A través de la oración, el Espíritu nos fortalece. En una ocasión, en el libro de los Hechos, que había tanta
tantas dificultades, persecuciones y tanta contrariedad contra los apóstoles, dice el capítulo 4, el versículo 29, que ellos oraron. Y ahora, Señor, dicen ellos, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Denuedo significa valor. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. También nos cuenta en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Vemos cómo el Espíritu ha obrado a través de la oración, guiando a sus siervos en la oración en estos dos aspectos. Primero, son llenos del Espíritu. Segundo, son llenos de fortaleza para, a pesar de los golpes y a pesar de toda la aflicción, poder cantar himnos a Dios y que los presos los oían. Sin el Espíritu, Pablo y Silas no tendrían ánimo de orar. Wow, después de ser azotados, echados en la cárcel, después de tanto contratiempo, no hay fuerzas. Pero ellos pudieron orar después de todo eso. La carne, recordemos, es débil. No fue su fuerza normal, humana, sino que actuó el Espíritu Santo porque la carne es débil. Eso fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos. La carne, o sea, la humanidad de ellos le hubiese susurrado al oído, pero ya ustedes predicaron, mira todos los problemas que le han venido. Pues, dejen eso. Descansen a ver qué pasa mañana si lo liberan. Pero eso no fue a lo que el Espíritu les condujo. El Espíritu los llevó a orar, le llenó de valor a los discípulos anteriores que vimos, a los apóstoles. El Espíritu Santo hizo la obra en ellos. La oración entonces en el Espíritu, ella en sí misma nos da valor, nos da poder. Cuando la carne está indispuesta para el trabajo en la obra, cuando la carne está agotada ya, la naturaleza humana me refiero, orar en el Espíritu restaura ese poder, ese vigor. ¿Qué conclusión nosotros podemos sacar aquí? Bueno, primero, podemos resumir de todo lo que hemos dicho para responder la pregunta, ¿cómo puedo orar en el Espíritu? ¿Cómo puedo orar en el Espíritu? Primero, orar en el Espíritu forma parte de lo que la Escritura en el libro de Gálatas nos enseña a ser guiados por el Espíritu. O sea, para tú orar en el Espíritu, quiere decir que tú debes dejarte guiar por el Espíritu. En Gálatas aparece ser guiado por el Espíritu, andar en el Espíritu, ser llenos del Espíritu. Por ejemplo, en el verso 16, me refiero a Gálatas capítulo 5, nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí aparece en primer lugar, andad en el Espíritu. En Gálatas 5:18 se nos dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí se nos habla de ser guiados por el Espíritu. En el verso 25, también de Gálatas capítulo 5, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Una vez más, nos habla de andar en el Espíritu. Y Efesios 5:18 nos dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Aquí se nos habla de ser llenos del Espíritu. El Espíritu hace todas estas acciones en la persona que permite que el Espíritu le gobierne. Andar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu, vivir por el Espíritu, es sencillamente darle la mano a alguien y permitir que esa persona sea la que lo guíe. Que esa persona, en lugar de ser los deseos de la carne que están en nosotros, que sea el Espíritu el que le diga por dónde tú vas a ir, por dónde tú vas a caminar, cómo tú te vas a comportar. El Espíritu está en nosotros y dentro de nosotros hay una batalla, hay una guerra.
donde el Espíritu quiere guiarnos por un lado, pero la carne con sus deseos quiere guiarnos por otro lado. Ahora, la exhortación del Señor es que tú seas guiado por el Espíritu, que yo sea guiado por el Espíritu. En cada situación, el impulso primero es el de la carne, pero inmediatamente vienen esos impulsos, nosotros podemos o ser guiados por ellos o ser guiados por el Espíritu, porque nosotros somos los que permitimos, es la palabra, quién de los dos va a ganar. ¿Cuál de esas dos naturalezas es que va a tener la voz cantante, la voz dominante? Entonces, la exhortación es ser guiado. Así también, deja que el Espíritu te guíe en la oración. Deja que Él sea el que te conduzca a la oración, que influya en ti. El creyente en humildad debe dejar que el Espíritu le guíe a orar. Permite que Él te guíe. Algo que debes tomar en cuenta es que desde el inicio, me refiero cuando Él pone en ti el deseo de orar, dejarte guiar por Él es no te resistas a ese deseo de orar que Él pone en ti. Ponte a orar. Dedícate a la oración. Si cuando el Espíritu Santo pone deseo en ti, tú dices, es que tengo que hacer esto, esto y aquello, no te estás dejando guiar por el Espíritu. Te estás dejando guiar por los compromisos que tú tienes. Lo estoy poniendo porque cuando nosotros leemos, debemos andar por el Espíritu, debemos dejarnos guiar por el Espíritu, pensamos que es otra cosa. No. Antes no afloraba en ti, no venía a ti ese deseo de oración, pero cuando el Espíritu Santo te hace experimentar ese deseo por orar, dejarte guiar por Él, significa que tú vayas a la oración, te inclines a la oración. Él quiere que oremos, pero la carne quiere una hora más de entretenimiento en la televisión. Él quiere que oremos, pero la carne quiere, déjame ver que fulano me está mandando un WhatsApp, a ver qué dice. El Espíritu quiere que tú te conectes con Dios. La carne quiere que tú te conectes por el internet con fulano, con sultano, con vengano. Y créanme que hay gente que se conectan más a las redes que al Señor. Viven más al tanto de todo lo que pasa en las redes que lo que pasa en el reino de Dios. Si le dice, por ejemplo, algo concerniente al reino de Dios, ¿y eso qué? Pero están al tanto de todo. Déjate guiar por el Espíritu. El Espíritu te va a guiar a la oración. Eso es lo que el Señor dice. Déjate guiar por el Espíritu. El Espíritu te va a guiar a una vida santa, porque Él se llama Espíritu Santo. Él te va a guiar a una vida santa. Eso es entonces orar en el Espíritu. ¿Cómo puedo orar en el Espíritu? Déjate guiar por Él. Déjate guiar por Él. El Espíritu pone en nosotros deseos, hambre de orar, deseo de estar con Dios. Si comenzamos resistiendo ese deseo se va a sentir cada vez menos en tu vida, porque tú lo has estado resistiendo. Todos nosotros tenemos deseos. No hay ser humano sin deseo, ¿verdad? Usted, cuando reprime un deseo, se va a dar cuenta que poco a poco lo va sintiendo menos. Por ejemplo, si usted antes comía un montón de comida y usted se va resistiendo a eso y cambia a un poquito de comida, llegará el momento en que usted no deseará esa comida con moña, esa lomita de arroz, sino que usted se contentará con una cantidad menor, porque los deseos, cuando usted lo reprime, van desapareciendo, pero eso es aplicable a todo. Si el Señor te dio deseos de orar y tú le dices no, y te ocupas en otra cosa, ese deseo se va a hacer cada vez más leve. Es como ir apagando el Espíritu. Usted recuerda que el Señor nos dice, no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu, avívalo mejor. Estimúlalo en ti mejor. ¿Cómo? Satisfaciéndolo, complaciendo al Espíritu. ¿Te dio deseo de orar? ¡Ora! Hazte un hombre de oración, hazte una mujer de oración.
Sé conocido por ser un hombre o una mujer de oración. ¿Sabe cuál es la queja de la mayoría de los pastores, incluyéndome a mí? Que en el culto de oración tú no ves a fulano y a fulana. Es un grupito reducido que va a la oración. Ellos pueden irte a un culto. Ellos irán muy complacidamente a un concierto. Pero cuando tú los invitas a orar, hay otras cosas. Entonces, eso es lo que enseña la Escritura. No apaguéis el Espíritu, al contrario, échale leña al fuego del Espíritu. No le eches agua al fuego del Espíritu. Cuando Él pone en ti ese deseo, ora. Y verás que Él pondrá más deseos en ti por orar. Eso es orar en el Espíritu. Mientras más oramos, más vamos a desear orar. Más confianza tendremos en la oración. Esa será una realidad. La oración, hermanos, es un deber, es un mandamiento. El Señor dice, oren sin cesar. Pero el Espíritu Santo nos hace sentir la oración no como un deber, no como un mandamiento, no como una obligación, sino como un placer. Tú vas a comenzar a experimentar placer en la oración. Te va a gustar. Tú vas a preferir ese tiempo. Cuando estés orando, tú vas a querer que nadie te interrumpa. Cuando estés orando, llegará el momento en que tú vas a querer que el tiempo no transcurra. Porque vas a querer estar con Dios. Pero es porque ya tú has estimulado, tú has motivado al Espíritu en ti, en esa dirección. Alguien ha definido la oración como el tiempo en que el alma se encuentra con Dios. ¿No lo recuerdan? Ese es un himno que lo cantamos. El jardín, oh jardín memorable y hermoso. Ese lo cantábamos hace tiempo en un himnario que teníamos suplementario. Y de ahí quedó siempre en mi mente esa expresión. El tiempo en que el alma se encuentra con Dios. En segundo lugar, recuerde que estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo puedo orar en el Espíritu? En segundo lugar, orar en el Espíritu, o lo que es lo mismo, al orar en el Espíritu Santo nos guiará a poner todo nuestro ser en la oración. Orar en el Espíritu es es orar con todo nuestro ser. Es orar involucrando nuestro corazón. O sea que no es sencillamente repetir unas palabras arregladas por otra persona en un libro. Hay libros de oración. Oración para esto, oración para aquello. Usted nada más tiene que decir esto o aquello. Pero no hay garantía de que el corazón esté involucrado allí. Orar en el Espíritu es orar involucrando todo nuestro ser. Es algo más que repetir palabras arregladas. Es como adorar al Señor. Dice el Señor que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración que a Dios le agrada es una adoración a donde el alma, el ser, el corazón está involucrado. Asimismo es la oración en el Espíritu. Es una oración que nace del corazón. Hay personas que dicen que no quieren que le escuchen orar. Dicen que no saben, pero es que la oración no es algo para el hombre, es a Dios. No es algo que nace en mis labios, es en el corazón donde nace. Orar no es repetir palabras arregladas, como dijimos. No es seguir un ritual, sino que es la acción en la cual yo involucro todo mi ser. Así es la oración. Usted involucra todo su ser, todo su corazón. Las oraciones de aquellos religiosos de aquel entonces, me refiero a fariseos y escribas, eran exageradamente largas. Ellos entendían que si tú orabas largo, tú eras una persona espiritual. Ellos entendían que la oración era algo formalista. Para orar en el Espíritu es otra cosa. Yo debo entregar mi ser a esa oración, como si ningún hombre me estuviera escuchando, sino Dios. En ese momento estoy hablando a Dios, estoy hablando con Dios. Desde siglos,
Como les había contado, hay personas que se han dedicado a escribir oraciones en un libro. Otros, muchos de ellos evangelistas, han diseñado oraciones que le llaman la oración del pecador. Y cuando una persona desea convertirse, le dice, mira, tú nada más tienes que repetir esto y asunto resuelto. Pero no hay garantía de que el corazón esté involucrado y no solamente la mente. No hay garantía de que esa persona esté identificada con esas palabras. No hay garantía de que la esté haciendo sinceramente. Esa es la realidad. ¿Deseas orar en el Espíritu? Déjate guiar entonces por el Espíritu. Si tú deseas orar en el Espíritu, déjate guiar por Él. Déjate guiar a la oración cuando Él ponga en ti deseos de orar. No te resistas a orar cuando Él está guiándote a orar. Aunque no estamos diciendo que solamente debemos orar cuando entendemos que el Espíritu está poniendo deseos de orar. Recordemos que el Señor dice que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica. La oración es una actividad continua y sin cesar en la vida del creyente. Por último, entrega todo tu ser a la oración. Y no quiero pasar por alto a aquellos que no han creído. Quiero que de manera especial tomen unos segundos, un minuto para prestar atención. Mi amigo, hemos hablado de la oración. Mi invitación es a que tú busques a Cristo por medio de la oración. Oye bien, que busques a Cristo por medio de la oración. Que hagas como el publicano. El publicano oró, dice que estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué oración más corta? Aquí, pero le faltó pedir por su carro, le faltó pedir por su casa, le faltó pedir por sus hijos. No, porque aún con todas esas cosas, si tu alma no ha sido perdonada por Cristo, irá a la condenación. Él le dijo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Él era un publicano. Su vida se concentraba en buscar dinero. Él sabía cómo hacerlo. No le hacía falta dinero ya porque lo había conseguido. Lo que él no sabía era orar hasta que su pecado le inquietó. Y dijo cortas palabras, pero sinceras, específicas. No muchas cosas, sino que Dios fuera propicio a él por cuanto él era un pecador y entendía que estaba lejos de Dios. No más dinero, sino compasión y perdón para mi alma por causa del pecado. Eso es lo que te estamos motivando a que tú hagas. Que tú vengas a Cristo a pedirle por el perdón de tus pecados. Solamente Él te lo puede dar. No sé lo que tú haces con relación a la oración. Yo he declarado lo que la Biblia dice. Y el único estímulo que encontramos a un pecador sin Cristo en cuanto a oración se refiere es a que venga a buscar perdón por su pecado, a pedir limpieza de su pecado, a buscar salvación. Porque todo lo que tengas en este mundo que lo hayas acumulado, nada de eso te puede dar salvación. Esas cosas tienen un tiempo limitado, te dan una satisfacción limitada, pero después no sirven para más. Llegará el momento en que tú quisieras deshacerte de todo eso y cambiarlo por tu salud y no podrás. Llegará el momento que tú quisieras tener la forma de decirle a Dios, Dios, mira todo lo que he acumulado, dámelo a cambio del cielo. Pero sabes que eso no se podrá porque la salvación es por gracia, pero tú tienes que pedirla de corazón. Tú tienes que pedirle al Señor, ten misericordia de mí, sálvame, límpiame, perdóname. Hoy me arrepiento de mis pecados. Perdona mi corazón, perdona mi alma, límpialo, sálvame por la eternidad. Y el Señor es misericordioso. Él ha perdonado a muchos, de los peores como este servidor. Él también te puede perdonar a ti. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre,
Alabado sea tu nombre, Señor, que recibe las oraciones de viles pecadores como nosotros. Padre, escúchanos, por favor. Te pedimos compasión por cada una de las personas aquí presentes. Solo tú puedes traer la atención de ellos hacia ti. Solo tú puedes hacerle consciente de su pecado. Solo tú puedes traerles hasta ti, Señor, inquietos por la condición en la que están. Lo dejamos en tus manos. Pedimos que en la persona de tu Santo Espíritu tú derrames ese anhelo por orar en cada uno de los hermanos de esta iglesia. Que nosotros podamos estar interesados en la oración, venir a ti continuamente en oración, crecer en el ejercicio de la oración, Señor. Y todo para tu gloria, en Jesucristo. Amén.